¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto volverles a saludar en este día tan especial, un día hermoso aquí en esta ciudad de Jaltipan, en el sur de Veracruz, y estamos listos para llevarles la palabra del Señor Jesucristo. Este mensaje que Dios me ha dado, he estado orando en estos últimos 3 días sobre este mensaje, y el Señor me dio este mensaje que tiene por título La tribulación, hablando de las situaciones difíciles que en muchas de las ocasiones llegan a nuestra vida. Y bueno, antes de empezar quiero agradecer públicamente al hermano Federico, al hermano René, al hermano pastor mío, Concepción Baruch de Minatitlán, a la hermana Damaris, pastores que han estado orando por mí, por la situación que he estado atravesando. Muchas gracias. Y bueno, gracias a Dios que estamos saliendo adelante y hoy tenemos la oportunidad de predicar una vez más la palabra poderosa del Señor Jesucristo, basada en el versículo 12, más bien en el capítulo 12, versículo 40 del libro de Mateo. Ahí en Mateo, capítulo 12, versículo 40, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Lo repito, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ha llegado el momento que te he estado pidiendo de predicar la palabra con la unción del Espíritu Santo, que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra que se derrama desde lo alto, palabra tuya, palabra con poder, palabra con gloria, que toque el corazón humano, que las almas se conviertan, que el caído se levante, que tú lo restaures con tu poder, Señor, que en este día, aleluya, tú traigas esperanza, vida, alegría en el corazón de aquella alma que está sufriendo en alguna parte del mundo, porque ese es el propósito de este mensaje que tú me has dado. Padre, gracias, gracias por todo lo bueno y maravilloso que eres. Muchas gracias por este día, gracias por la palabra, gracias por las personas que ya están escuchando y que escucharán en el futuro este mensaje. Bendícelas, levántalas, fortalécelas, y Señor, yo te pido que empieces a orar en la sanidad, de los milagros, pero sobre todo en la salvación y restauración de aquellas almas caídas, de aquellas almas que necesitan de ti, de aquellas almas que necesitan de tu poder, de tu gloria. Muchas gracias por esta oportunidad, en el nombre de Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Amigos y amigas, por la situación que he estado atravesando, y como ya lo decía, agradezco públicamente a los hermanos, al hermano Federico y a los hermanos pastores que han estado orando por mi situación. Muchas gracias, muy agradecido por la ayuda económica, por todo, toda la palabra que me han dado, palabra de consuelo, palabra de fortaleza. Y bueno, esa es precisamente la base de este mensaje, la situación, la tribulación por la cual he estado atravesando, pero empiezo a ver la luz de la esperanza, la luz de la vida, la luz de la felicidad, la luz de la larga vida que Dios me ha prometido, y la larga vida que Dios promete a todos aquellos que llama, porque en Juan 10:10 la Biblia dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y precisamente con la palabra que me han dado en este tiempo de tribulación, se me ha hablado mucho de Job, de la tribulación de Job, cómo Job vivió una situación complicada. Y yo, meditando en estos días, pensaba en los hombres de la Biblia, los héroes de la Biblia, los personajes que aparecen en las páginas sagradas de la Biblia, aquellos hombres que pasaron situaciones difíciles. ¿Y cuál fue la situación más difícil? ¿Para quién? Y al meditar, llegó a mi mente, llegó a mi pensamiento el personaje de Jonás. Jonás, que vivió una situación complicada de solamente 3 días. Cuando leemos ese relato en la Biblia, parece como un cuento infantil, como algo inverosímil. Si nosotros leemos a Jonás, parece como algo, como una anécdota, como un cuento de niños, como algo que no se puede creer. Pero precisamente le hemos dado aquí este pasaje central de Mateo
12:40, donde Jesucristo afirma que efectivamente lo que pasó en Jonás fue cierto, fue verdad, que no hay mentira, que no es cuento, que no es ninguna anécdota, sino que es algo verdadero, porque Jesús lo está diciendo, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así él estaría en lo profundo de la tierra, que es en el infierno, 3 días y 3 noches, y efectivamente él también cumplió esa palabra, porque la palabra del Señor se cumple, porque Jesús es cierto, Jesucristo es la verdad, bendito y alabado sea su nombre. Así pues, me gustaría, porque se me está yendo el tiempo, voy a leer los dos personajes, le voy a dar lectura respecto a su vida, respecto a lo que pasó con Job y respecto a lo que pasó con Jonás. Voy a ir al libro de Job, para aquellos que no tienen Biblia y nos escuchan en alguna parte del mundo, y es importante que lo escuchen si no tienen Biblia, o a lo mejor lo tienen en alguna otra versión, pero lo vamos a leer aquí en Job, en el capítulo 1 de Job, desde el versículo 5. Le vamos a dar lectura y vamos a entender qué pasó con Job, que hubo en la vida de Job una tribulación grande, pero que finalmente Dios lo sacó adelante, porque el propósito de este mensaje es para ti, amigo. ¿Cuál es tu tribulación? ¿En qué momento te encuentras en este preciso momento de tu vida? En una situación difícil, grave, complicada, donde parece ser que no hay esperanza, donde parece ser que todo se ha acabado. Pero te quiero decir que Dios está ahí a tu lado para levantarte. Dios está ahorita aquí mismo. Por esa razón me ha dado este mensaje. Voy a leerlo desde el versículo 5. Dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Alabado sea Jesucristo. Qué tremenda prueba le vino de repente, contundente, a Job en sus días, en los días que no esperaba, en los días que él festejaba, ofrecía holocaustos, convivía con su familia. Pero vino la desgracia para su casa, para sus hijos, para sus pertenencias, sus animales, para su hacienda, para todo lo que tenía. Voy a leer la otra parte que se encuentra
en el capítulo 2, versículos 7-8, nos dice la Biblia: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Después de haber sido un hombre multimillonario de aquellos tiempos, un hombre sumamente rico, con muchos criados, con una hacienda poderosa, vino a terminar en un hombre llagoso, un hombre sarnoso, un hombre que se lamentaba de su situación, pero un hombre que estaba esperando en Dios la respuesta, un hombre que, como todo ser humano, llegó a dudar, llegó a tener temor, llegó incluso a maldecir el día en que nació, pero él tenía la esperanza en Dios a pesar de todo. Esa fue la tribulación grande de Job. Cómo le llegó de repente la desgracia en un día menos esperado. Yo no sé cuál sea tu situación. Tal vez sea un caso parecido, que en un día menos esperado ha llegado tu desgracia. Quizás una enfermedad, quizás algún accidente, algún fracaso económico, quizás matrimonial, ese fracaso, quizás sentimental, familiar, no sé de qué tipo pueda ser la situación que tú estás viviendo. Pero aquí vamos a ver el final feliz de estos hombres que sufrieron un periodo quizás largo, unos largos y otros cortos, pero todos tuvieron una situación difícil, como hay veces nosotros pasamos en nuestra vida situaciones difíciles. Hay veces nosotros, hay veces nuestros familiares, hay veces hay problemas en nuestros hogares, pero Dios está ahí para ayudarnos, como lo dice Jeremías, que Dios está como poderoso gigante. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amigo, amiga, para ti este mensaje, tú que sufres, tú que estás en medio de la situación difícil ahorita, quizás en una tribulación, quizás grande como la de Job, quizás más grande que la de Job, o quizás menos grande que la de Job, pero estás sufriendo, estás pasando una situación difícil. Yo te quiero decir que hace un mes atrás yo sentía que me moría, me faltaba el aire, caminaba y sentía que me iba a caer. Era una situación complicada, ahí en medio de la soledad, en medio de la enfermedad, en medio del temor. Pareciera como que si Dios no oyera la oración, pareciera como que si Dios no estuviera ahí. Pero Dios estaba ahí, Dios ha estado conmigo en todo momento. Dios de alguna manera, ha suplido todas las necesidades que he necesitado en este tiempo. Y he estado saliendo adelante. Estamos ya por salir de este trance, de este problema, de una situación muy complicada, donde yo creí que ya no volvería a ver más la luz del día, que ya no tendría más la oportunidad de predicar el Evangelio. Pero aquí estamos, gracias a Dios, predicando la palabra del Señor, porque el Señor es poderoso para hacerlo. Voy a ir a Jonás. No tengas miedo, amiga, tú que sufres, tú que lloras, tú que tienes una situación difícil. Yo te entiendo, te comprendo, se siente difícil. El hermano Federico me daba palabras de aliento en esos momentos difíciles, que me faltaba la respiración. Y yo decía, qué fácil es hablar, qué fácil es dar palabra, pero qué difícil para el que la recibe, para el que sufre, porque parece como que si no hubiera solución al problema, parece como que si todo se estuviera acabando, como si fuera el fin. Pero bendito sea el Señor, que nos da vida, y vida en abundancia. Alabado sea Jesucristo. Por eso estoy aquí, para dar testimonio del poder de Dios, para dar testimonio de su palabra, para dar testimonio de sus siervos. Por eso es bueno que oren por nosotros. Yo me refugié con los hermanos, el hermano Pastor, el hermano René, también estuvo orando en un culto, en una ocasión que el hermano Federico me invitó, estuve en su iglesia y oraron por mí. El hermano Federico me visitó a mi hogar y ahí oraron por mí con su señora esposa. Y pastores de otras iglesias también estuvieron orando. Y gloria a Dios, porque aquí estoy otra vez predicando el Evangelio, saliendo del problema. Alabado sea Jesucristo. Pero Jonás vivió otra situación también. Vamos a Jonás, porque quiero comparar las tribulaciones. Dice la palabra en Jonás. Voy a tratar de irme rápido porque se está yendo el tiempo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope,
y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dieron cada uno a su compañero, y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes, y de dónde vienes, cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres. Y le respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado algo especial para Jonás. Esta es la tribulación de Jonás. De Job podríamos decir que le vino una tribulación de repente, contundente, que acabó con toda su hacienda, pero era solo para probar la fidelidad a Dios, porque él creía en Dios. Y Satanás vino y lo probó, porque Satanás es tan real como tú y yo. Satanás vive como tú y yo. Satanás es un personaje demoníaco que quiere acabar contigo y quiere acabar conmigo, y trae destrucción y muerte. Y vemos cómo acabó con las propiedades de Job, y aún le puso una sarna en su cuerpo. ¿Cómo lo hizo? No te lo puedo explicar, pero lo hizo. Y aquí encontramos ahora la tribulación de Jonás. Dios le había dado una orden de ir a predicar el evangelio, pero él desobedeció. Jehová le había dicho que fuera a Tarsis, y él quiso huir yendo para Jope. A Jonás le vino una tribulación no por la fidelidad a Dios, sino le vino una tribulación por desobediencia. Quiso escapar. ¿De dónde podemos escapar de Dios? ¿A dónde podemos escapar de Dios? Y entonces encontramos su desgracia, 3 días de angustia, tragado por un pez, porque la Biblia dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es lo que nos dice el versículo 17 del capítulo 1 de Jonás. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué puede decir de Job, un hombre que perdió todo? Sus propiedades, sus animales, su hacienda y aún su familia, pero ahora ya gozo. ¿Cuántos días, cuánto tiempo pasó? ¿Qué puedes decirme de esto? Pero ahora, ¿qué puedes decirme de Jonás, que es tragado por un pez? Podemos pensar ahora Jonás en el vientre del pez. Podríamos pensar cómo pudo sobrevivir, cómo podía respirar, cómo podía hacer sus necesidades fisiológicas. 3 días ahí, te puedes imaginar. Puedes pensar lo que pasó ahí en el vientre del pez 3 días. Jonás tuvo necesidad de hacer esas necesidades fisiológicas. Del 1 y del 2 tuvo que realizarlo, ahí metido en el vientre del pez. Tuvo que expulsar gases, tuvo que respirar, tuvo hambre.
angustia, angustia terrible. Por eso más adelante de la Biblia, en el capítulo 2, él dice: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. ¿Te imaginas metido ahí en el vientre del pez, y ahora el pez nadando en lo profundo del mar, en el abismo del mar? Qué terrible, qué pesadilla, qué tremendo. Así estuvo 3 días y 3 noches con esa terrible angustia, una angustia total, sumido. Digamos, él pudo haber pensado que todo había acabado. ¿Te puedes imaginar tú metido en el vientre de un pez? ¿Cómo salir? ¿Cómo escapar? Porque el pez está trabajando su estómago. El estómago de un animal también despide ácidos como el estómago del ser humano. Al momento que da hambre, tienen que despedir ácidos para poder deshacer el alimento que ingiere. Así Jonás estuvo ahí, trabado, metido en el vientre del pez los 3 días y 3 noches. Tú lo puedes imaginar de esa manera, con hambre, con sed, con angustia, con esas necesidades fisiológicas que ya te he mencionado. Qué terrible, qué situación tan complicada. Pero vamos a ver el final feliz, porque el tiempo se me está acabando. Voy a regresar a Job para ver el final de Job, porque el mensaje es para ti, amigo. El mensaje es para ti, para que hoy llegue el día de la bendición. Hoy sea el día del milagro para tu vida. Así como finalmente Dios hizo un milagro para estos 2 hombres. Y vamos a ver el final feliz de estas personas, porque en la Biblia se habla mucho de estos 2 hombres que vivieron un momento difícil en sus vidas. Tú puedes sacar una conclusión. ¿Cuál aflicción, cuál tribulación te parece más grande? ¿La de Job o la de Jonás? O quizás la tuya. Vamos a ir al último de los capítulos en Job, donde encontramos cómo Dios le bendice. Alabado sea Jesucristo. Vamos a leer ahí en el versículo 10. Dice la Biblia: y quitó Jehová. Vamos a leer en el capítulo 42 del versículo 10, versículo 16 y 17. Pero primero el versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado. Fíjate bien. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Se las reintegró. Alabado sea Jesucristo. Le multiplicó. Él volvió a tener el doble de los animales que tuvo. Volvió a tener otros hijos de los que tuvo. Alabado sea Jesucristo. Y algo más hermoso, el versículo 16 y 17. Dice la Biblia: después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y finalmente, versículo 17: y murió Job viejo y lleno de días. Bendito y alabado sea Jesucristo. Qué hermoso final de Job. Un hombre que vivió una situación complicada por una prueba que le envió Dios para probar la fidelidad delante de Satanás. Qué felicidad que Dios finalmente le quitó la aflicción, le multiplicó todas las cosas y le dio una larga vida aquí en la tierra. Vamos ahora al final feliz de Jonás, porque todo esto es real, amigo. Esto no son cuentos de niños. Esto es real, sucedido en tiempos pasados, años pasados, pero que están escritas en la Biblia. La Biblia dice que son ejemplos para que nosotros veamos cómo es el poder de Dios, para que nosotros sepamos cómo obra Dios, para que nosotros sepamos que los seres humanos tenemos el auxilio de Dios cuando lo estamos necesitando. Vamos a leer en Jonás, capítulo 2. Jonás, capítulo 2, del versículo 1. Dice la Biblia: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Mira qué interesante, porque allá vemos que dice que Job oró a Dios. Y aquí el versículo 2 nos dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él
me oyó. Alabado sea Jesucristo. El versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bendito y alabado sea Jesucristo. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amigo, yo creo que es el momento para que tú y yo oremos por tu necesidad. Es el momento para que clamemos a Dios como clamó Job, como clamó Jonás, en medio de su angustia, de su dolor, donde parecía que todo se había acabado. Había vida, y vida en abundancia, como también la hay para ti en este día. Solo es cuestión de que tú lo creas. Solo es cuestión de que tú aceptes mi invitación de que hoy recibas a Jesucristo. Y empecemos a clamar ya en este momento. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, cierra tus ojos, inclina tu rostro, levanta tus manos y cree que Dios está a tu lado. Cree que Dios hoy derrama tu bendición. Cree que hoy es la solución a tus problemas. Cierra tus ojos, repite conmigo: Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento de mis pecados. Así como Job y Jonás clamaron un día delante de tu presencia, hoy en este día yo te clamo para que seas propicio a mis necesidades, para que seas propicio a mi oración. Hoy, Señor, lava todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y hoy, Señor, abro mi corazón para recibir al Espíritu Santo en lo más profundo de mi ser. Gracias, Padre, por este milagro. Gracias en el nombre de Jesús. Ahora quiero orar por ustedes, Padre. Ahí están los hombres y mujeres que han creído en esta palabra. Yo les he dado la palabra que tú me has dado. Ahora yo ruego por ese milagro que ellos están esperando. Ruego que tú suplas sus necesidades y quita toda enfermedad, toda aflicción, todo lo que hay en sus vidas, Padre. Aquellos que han levantado sus manos, aquellos que han creído este mensaje. Tú conoces los corazones, no podemos engañarte. Yo oro por esas personas que han creído con todo su corazón, que tú hoy los sanas, que tú hoy resuelves sus problemas, que tú hoy los levantas y los bendices con tu poder y tu gloria, y les multiplicas sus bienes, les multiplicas la vida, les das la largura de día, como hiciste con Job y Jonás. Bendice, Padre, a los hombres y mujeres de todo el mundo que han escuchado este mensaje y han creído en tu palabra. Ahora yo oro por todos los enfermos en general, a lo largo y a lo ancho de la tierra, Padre. Muchas gracias por la salud, muchas gracias por la sanidad. Tú dijiste, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Es lo que tú dices en tu palabra, Señor. Ahora yo he predicado tu palabra y yo te ruego que esas señales que han sido por todos los tiempos, ahora mismo se den, Señor, en aquellas personas, aleluya, que han escuchado, que han esperado con fe en ti, oh Dios, que tú puedes sanarlos, que tú hoy los levantas, los restauras en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, te damos la gloria. Amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por sintonizar esta estación. Dios los bendiga y hasta la próxima.